a INCAE al Día. Mi nombre es Luis Javier Sanz, yo soy profesor de Finanzas y Empresarialismo de INCAE y además decano asociado de programas de maestría, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre empresas familiares y algunos problemas financieros que este tipo de compañías tienden a enfrentar. Al momento de hablar de empresas familiares, a mí siempre me gusta comenzar mencionando esta cita de León Tolstoy, que dice: todas las familias felices son parecidas, mientras que cada familia infeliz lo es a su propia manera. Porque muchas veces las empresas familiares tienden a pensar que sus problemas son únicos y exclusivos y solo les pasan a ellos, cuando en la práctica en realidad lo que vemos es cómo estos problemas tienden a ser bastante comunes, y al analizar otras empresas familiares uno puede aprender a diagnosticar los problemas propios y a su vez a resolverlos. El día de hoy vamos a estar hablando del modelo de los tres círculos de Taguiuri y Davis. Vamos a estar hablando sobre estructuras de gobernabilidad y sobre la evolución en términos de etapa de propiedad de la empresa familiar. Comenzando con el modelo de los tres círculos, vemos acá cómo en toda empresa familiar uno podría considerar que hay tres tipos de sistemas. Tenemos a la familia, por un lado, muy importante. Tenemos el sistema de propiedad, esos son todos los accionistas de la compañía, sean o no miembros de la familia, trabajen o no en la empresa, y tenemos el ámbito o el conjunto de la empresa, donde tenemos a todos aquellos empleados de la compañía que de una u otra manera trabajan para ella. Entonces, este modelo es importante porque nos permite visualizar cómo, dependiendo de en qué lugar del círculo, en qué círculo de estos tres se encuentre uno, o en la intersección de uno o más círculos, su perspectiva con relación a los problemas familiares va a tender a ser muy diferente. Por ejemplo, si uno tiene un empleado que no es miembro de la familia y que por lo tanto se encuentra, digamos, en este punto por acá, ¿verdad? Ese empleado probablemente lo que quiere es que la empresa progrese o crezca mucho, que se reinviertan utilidades para que él pueda generar una carrera dentro del negocio. Sin embargo, un miembro de la familia puede querer que parte de esas utilidades se le paguen en dividendos, porque así él puede usar parte de lo que la empresa está generando para su propio beneficio en lugar de estarlo reinvirtiendo en la empresa. Entonces, al final del día, en realidad, la misma persona ubicada en diferentes puntos de este modelo tendría perspectivas muy diferentes con relación a los problemas que enfrenta la empresa, y por tanto es necesario entender dónde más o menos se ubica cada uno de los actores esenciales allí. Este modelo también tiene, si quieren, una influencia sobre lo que son las estructuras de gobernabilidad de la empresa familiar. Por ejemplo, ¿verdad? En algunos casos, en las empresas europeas, en las empresas familiares europeas es muy común hablar de un consejo de familia, es decir, una especie de reunión familiar destinada única y exclusivamente a hablar sobre los temas importantes de la empresa, que sin embargo es independiente o diferente de lo que sería la asamblea de accionistas, debido a que en el consejo familiar es posible que hayan miembros de la familia que todavía no son accionistas porque no han heredado, mientras que a la asamblea de accionistas, por definición, solo pueden ir aquellos miembros, sean de la familia o no, que simplemente sean accionistas de la empresa y que tienen por lo tanto derecho a voz y voto en la misma. Asimismo, en la empresa tendemos a tener una junta directiva que no necesariamente es lo mismo, o puede tener la misma composición que la junta directiva, y vamos a tener además a la gerencia general y en realidad al equipo gerencial senior de la compañía. Y entonces es necesario o es importante distinguir entre estas estructuras, porque muchas veces en la empresa familiar se pierde las barreras entre cada una de esas diferentes estructuras de gobierno dentro de la compañía, y eso es lo que lleva muchas veces a generar problemas o conflictos dentro de la empresa. Vamos a hacer un breve corte y volveremos con ustedes después de una breve pausa. Bienvenidos de nuevo a INCAE al Día.
Como les mencionaba en el segmento anterior, es importante entender la diferencia entre las estructuras de gobernabilidad en la empresa, ya que, por ejemplo, ciertas decisiones se toman solo al nivel de junta directiva y haya o no relación con la familia, mientras que otras decisiones se toman al nivel de la asamblea de accionistas. Ahora bien, cuando uno está pensando en términos de la evolución a través del tiempo de una empresa familiar, es interesante verlo desde esta perspectiva de Gersh, Davis, McCollum y Hampton, en términos de quién es el principal controlador de la empresa. Entonces, toda empresa familiar, o la mayoría de las empresas familiares, en realidad comienzan con el espíritu y el drive emprendedor de una persona que muchas veces tiende a ser el propietario controlador, es decir, el cuarto bate, el novio de la madrina, el capitán del equipo, el manager del equipo, toma todas las decisiones, se mete en todo, está en todos y cada uno de los aspectos de la empresa y moldea, si quieren, la empresa de acuerdo a su perspectiva y a su personalidad. Eventualmente, este propietario controlador es muy posible que le herede la empresa a sus hijos, en cuyo caso pasamos de esta etapa de propietario controlador a una segunda generación donde estaremos hablando de una sociedad de hermanos, ¿verdad? Aquí una de las particularidades es que como ya no solo hay un dueño, sino que hay varios dueños, entonces se vuelve necesario consensuar y negociar las diferentes decisiones que se van a tomar dentro de la empresa. Y además, sin embargo, como aquí todos somos hermanos todavía, entonces los lazos familiares tienden a ser un poco estrechos o fuertes y eso puede ayudar a obtener ese consenso. Sin embargo, cuando nos movemos de esa segunda a la tercera generación, cuando ya no estamos hablando de una sociedad de hermanos, sino de lo que vamos a denominar un consorcio de primos, tenemos todavía más intereses diversos alrededor de la empresa y además de eso tenemos el problema de que los lazos familiares se comienzan a hacer cada vez más difusos, puesto que ahora parte de los que comparten el control de la empresa son primos que no se ven regularmente y que por lo tanto no podemos confiar en esa relación familiar para ayudarnos a generar o a formar ese consenso necesario. Esto lleva muchas veces entonces a que, por ejemplo, desde la perspectiva de la sociedad de hermanos, es posible que uno de los hermanos decida comprar a los demás y convertirse entonces en el propietario controlador, con lo cual nos revertiríamos un poco de esta sociedad de hermanos a un equivalente a lo que era la primera generación. De la misma forma, en términos de la tercera generación, es posible que una rama de primos decida comprar a sus otros primos, con lo cual nos revertiríamos entonces a una etapa de sociedad de hermanos, mientras que de la misma forma es posible que sea uno solo de los primos que decida comprar a todos los demás, con lo cual volveríamos de nuevo a esa etapa de propietario controlador. Y entonces es importante a la hora de analizar la empresa familiar determinar en cuál de estas situaciones nos encontramos, porque los problemas familiares o los problemas de la empresa familiar se van a manifestar de diferente forma dependiendo de esta estructura de propiedad y de la etapa en la cual nos encontremos. Y con esto terminamos este primer capítulo de INCAE al Día y desde ya los invito a que nos acompañen en lo que va a ser el segundo capítulo, donde vamos a estar hablando de los problemas financieros y en particular de cómo financiar el crecimiento usando el modelo de crecimiento sostenible. Los esperamos.